Buenas tardes a todos, a los colegas y amigos. Hoy vamos a presentar una charla sobre arritmias ventriculares, la última guía europea de arritmias ventriculares, que va a estar a cargo del doctor Gerardo Moreno, que es cardiólogo, electrofisiólogo, es máster en estimulación cardíaca y doctor en ciencias de la salud. Es jefe de unidad de arritmia del Instituto de Cardiología que Posadas Misiones y profesor y es decano de la Universidad Católica de las Misiones. Como panelista lo vamos a tener al doctor Omar Trota, a la doctora Gabriela Reyes y al doctor Alejandro Bravo. El doctor Omar Trota se desempeña en San Nicolás, es miembro también de la unidad del Comité de Arritmia de la FAC, se desempeña en el Sanatorio UOM de San Nicolás. La doctora Gabriela Reyes es también miembro del Comité de FAC y especialista en electrofisiología, y se desempeña su tarea en el Instituto de Cardiología de Corrientes. Y el doctor Alejandro Bravo es el actual presidente del Comité de Arritmia de la FAC, y se desempeña en el Instituto en Tucumán. Gerardo, te voy a dar las palabras y para que lleve a cabo la charla. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan, a los panelistas, miembros integrantes del Comité de Arritmias y Electrofisiología de la Federación Argentina de Cardiología. Desde la Sociedad de Cardiología de Misiones hemos desarrollado en el transcurso de este año estas charlas de actualización con temas sumamente variados de la patología cardiovascular, y en este último encuentro del año hemos decidido hacer una presentación y comentarios sobre las nuevas guías de manejo de las arritmias ventriculares y muertes súbitas que han sido publicadas muy recientemente. Vamos a comenzar ya mismo para no ocupar tiempo en otra cosa, ya que es larga la charla. Perdón. Como les decía, estas guías han sido presentadas recientemente en el último Congreso Europeo de Cardiología que fue desarrollado en la ciudad de Barcelona, en España, a fines de agosto de este año. En esa oportunidad presentaron, comparativamente con la guía del año 2014, que es la previa, volvieron a replantear un poco la estructura de la guía, volviendo, me parece importante, a recordar a todos, porque el resto de la charla va a estar basada en las clases de recomendación que se hacen y en los niveles de evidencia. Me parece importante que recordemos a grandes rasgos que cada vez que hablamos de una recomendación de clase 1, estamos diciendo que toda la evidencia está a favor de esa conducta o de ese criterio diagnóstico. La clase 2A es cuando debemos considerar, y la 2B es cuando podemos considerar ya con menor evidencia. Y finalmente la clase 3 es cuando toda la evidencia está a favor de que no hay beneficio o que puede ser perjudicial la toma de conducta en ese caso. Y en cuanto a los niveles de evidencia, recordar que cuando uno habla de nivel de evidencia A, estamos hablando de que hay múltiples estudios clínicos randomizados o metaanálisis que dan a favor desde el punto de vista estadístico de una determinada intervención. Cuando hablamos del tipo B, es cuando hay un único o un primer estudio clínico randomizado o múltiples estudios clínicos no randomizados. Y finalmente, si es una indicación con nivel de evidencia C, es porque se tratan de estudios retrospectivos o porque es básicamente un consenso de expertos. En esta nueva guía comienzan con una introducción sumamente completa, mostrando todo lo que es la epidemiología de la muerte súbita, y con un gráfico en el cual expresan con simplemente estos dibujos, que ahora les voy a ir detallando uno por uno, mucha información para tener en cuenta cada vez que recibimos un paciente con arritmias ventriculares. Recordemos que la muerte súbita representa el 50% de la totalidad de las causas de muerte de origen cardiovascular, y que además el 50% de las mismas es muchas veces la primera manifestación de enfermedad cardiovascular. Es más frecuente en hombres, y hasta en el 80% de los casos estas arritmias ventriculares o esta muerte súbita está ligada a la etiología como etiología a la enfermedad coronaria. En este gráfico que ustedes pueden ver en la guía expresan no solo la edad predominante de los pacientes con determinadas arritmias ventriculares, sino el tipo de arritmias ventriculares, si son predominantemente polimórficas o monomórficas,
si es de predominio en varones, en mujeres. Fíjense, por ejemplo, en el contexto de un síndrome coronario agudo, se lo señalo en este momento con el mouse, tenemos un grupo etario que comienza a ensancharse esta curva a partir de los 40 años. Por supuesto que el pico está alrededor de los 60 años, con predominio en el sexo masculino, y en este caso, en relación al síndrome coronario agudo, preferentemente las taquicardias ventriculares polimórficas. Fíjense que pasa lo mismo respecto a las polimórficas, pero en otro grupo etario, con los pacientes más jóvenes, entre los 10 y los 25 años, para las taquicardias ventriculares catecolaminérgicas o para el síndrome de Cute largo. Por el contrario, en el contexto de pacientes, por ejemplo, con miocardiopatía dilatada o miocardiopatía hipertrófica, estamos hablando de grupos etarios entre 40 y 50 años. En este gráfico uno puede resumir básicamente la edad, la cardiopatía, el tipo de taquicardia ventricular y el predominio en cada uno de los géneros. En estas nuevas guías hacen mucho hincapié desde el principio y lo desarrollan en todo el resto de su presentación, la importancia que tiene la de disponer de desfibriladores automáticos externos en lugares donde hay una aglomeración de personas, ya sea por un evento público o en sitios como por ejemplo terminales de autobuses, de trenes, donde hay muchas personas permanentemente en esos sitios. Y además de ello, incitan mucho a que cada una de las sociedades, cada uno de los centros cardiológicos tengan la posibilidad de transmitir información acerca de cómo realizar en forma adecuada RCP básica a la población en general. Incluso ya comienzan a estimular a la utilización de la inteligencia artificial, de básicamente los smartphones, para poder comunicar e incluso poder convocar a personas que estén más entrenadas en la realización de RCP. En estas guías presentan nuevas secciones no desarrolladas nunca anteriormente, que realmente son de mucha utilidad para quienes no están en el día a día con esta especialidad. Plantean un par de páginas en los cuales muestran todos los test de provocación farmacológicas que nos sirven como para confirmación diagnóstica de distintas patologías. Hablan mucho sobre la utilidad que hay hoy en día de los test genéticos, no solo para confirmación diagnóstica, sino en algunos casos para evaluar pronóstico de pacientes ya diagnosticados. Hacen hincapié en 5 escenarios clínicos en los que habitualmente recibimos pacientes con distintos tipos de arritmias ventriculares y no teníamos un determinado orden de estudio o llegar a una conclusión lo más acertada posible. Para cada uno de esos 5 escenarios proponen un algoritmo sumamente completo y didáctico de verlo. También hacen mucho hincapié en el manejo de la tormenta rítmica, que muchas veces en guías anteriores se tocaba el tema, pero no con la profundidad de estas nuevas guías. También presentan un algoritmo sobre el manejo de las tormentas arrítmicas extenso, pero muy completo, que vale mucho la pena poder analizarlo. Y finalmente, aspectos especiales de los dispositivos electrónicos para, sobre todo, orientado a cardiólogos clínicos, a médicos de guardia, para tener un conocimiento básico sobre el análisis, la lectura electrocardiográfica en pacientes con dispositivos y conocer un poco más todo el potencial que podemos nosotros obtener a través del interrogatorio de estos mismos dispositivos. Comienza la guía presentando todas las herramientas que hoy tenemos como para llegar al diagnóstico más certero de una determinada arritmia ventricular y poder estratificar el pronóstico de nuestro paciente, haciendo hincapié, por supuesto, en la anamnesis y el examen físico, que no deja de ser la base de nuestra práctica, ya que en ellas va a haber muchos red flags o alarmas que simplemente con una respuesta del paciente, conociendo los antecedentes familiares o ante el hallazgo de un determinado signo en el examen físico, nosotros podemos saber que se trata de un paciente de mayor riesgo. En el laboratorio, haciendo hincapié con los BNP o el NT-proBNP como predictor pronóstico sobre todo, por supuesto que nuestra base diagnóstica está en relación al electrocardiograma y al Holter, que en esta oportunidad las guías insisten en volver a hacer una adecuada semiología de las arritmias ventriculares, tanto desde el punto de vista morfológico
como de las propiedades electrofisiológicas de estas taquicardias. También las señales promediadas en esta oportunidad, hablando de que quedan más limitadas a pacientes con una miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, donde mayor utilidad se evidenció. La ergometría para pacientes, por ejemplo, en quienes sospechamos taquicardias ventriculares polimórficas o en quienes sospechamos un origen coronario de las mismas. La tomografía computada, en este caso, para un grupo de pacientes que tienen bajo riesgo o bajas posibilidades de ser de origen coronario, ya que si sospechamos o tiene múltiples predictores de riesgo, vamos a actuar de otra manera. Como dijimos, desarrollan todos los test farmacológicos de provocación, nos muestran la gran utilidad y sobre todo la accesibilidad que tiene la ecocardiografía para el diagnóstico de la cardiopatía estructural del paciente, demuestran en estas nuevas guías la mayor utilidad que está ganando el estudio electrofisiológico en la estratificación pronóstica de determinadas cardiopatías. Pero sin lugar a dudas, en nuestras nuevas guías, las dos estrellas en las cuales nos vamos a basar en la mayoría de las cardiopatías son la resonancia cardíaca y los test genéticos, tanto para confirmación diagnóstica como para valoración pronóstica de nuestros pacientes. Como les decía, en estas nuevas guías presentan, a modo de ejemplo, porque no se había estructurado de esta manera guías anteriores, 5 escenarios clínicos que son frecuentes, en los cuales nosotros, tanto en consultorio como en guardia de emergencia, recibimos pacientes con arritmias ventriculares y no teníamos una estructura que nos ayude a estudiar y a estratificar a nuestros pacientes. Como por ejemplo, en primer lugar, pacientes que por un hallazgo, simplemente en un Holter de 24 horas o en la revisión de su marcapasos, podemos encontrar salvas incidentales de taquicardia ventricular no sostenida, que lo vamos a desarrollar en la próxima diapositiva. En este caso, afirman que con clase 1 de recomendación, por supuesto que a esos pacientes hay que estudiarlos con un electrocardiograma de 12 derivaciones para analizar su semiología y con un ecocardiograma para tratar de identificar de la manera más accesible posible su cardiopatía estructural. Tienen clase de evidencia 2A, el realizar una resonancia, sobre todo si no determinamos su cardiopatía con el electro y el eco, y finalmente la valoración con un Holter de 24 horas para estudiar más características y la carga arrítmica del paciente. ¿Qué novedades hay en el caso de que yo esté a cargo de la guardia y llega un paciente con una taquicardia ventricular monomórfica sostenida? No nos queda duda de que si este paciente se presenta además con signos de descompensación hemodinámica, vamos a realizar una cardioversión eléctrica de urgencia. Sin embargo, ¿qué pasa si esta taquicardia ventricular monomórfica es tolerada por el paciente? No lo descompensa. En ese caso, estas nuevas guías nos dicen que es conveniente, con una recomendación clase 1, igualmente hacer una cardioversión eléctrica antes que optar por una cardioversión farmacológica, debido a los efectos colaterales que en agudo puede traer la cardioversión farmacológica. En el caso de que por el riesgo anestésico del paciente no se pudiera realizar una cardioversión eléctrica, en ese caso sí, por una recomendación clase 2A, se optaría por una cardioversión farmacológica, pero que posterior al estudio Procamio se ha demostrado que la procainamida tiene mayor efectividad y muchos menos efectos colaterales que hacer amiodarona endovenosa. Desafortunadamente, en nuestro país no es posible, no disponemos y va a seguir siendo la amiodarona la alternativa cuando no podemos realizar cardioversión eléctrica. En tercer lugar, en el caso de que se nos presente en nuestro consultorio o en la guardia de emergencia un paciente que posterior a una parada cardíaca ha sido reanimado y es un superviviente de muerte súbita, en este caso, si esta parada cardiorrespiratoria estuvo en el contexto de un infarto, de un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST, la recomendación clase 1 es que el paciente ingrese al servicio de hemodinamia y se intente revascularizar en forma inmediata. En el caso de que esa parada no haya sido en el contexto de un síndrome coronario agudo, tenemos como indicación clase 2A estudiar a nuestro paciente con un TAC cerebral y un TAC torácico, buscando otras causas, hasta incluso no cardíacas, de muerte súbita. Y finalmente, si lamentablemente el paciente es una víctima de muerte súbita, o en el contexto de los familiares de este paciente que haya fallecido, se recomienda como indicación de clase 1 que en todo paciente menor de 50 años y que no tenía una historia cardiológica previo a su muerte,
debe realizarse una autopsia para investigar las posibles causas de muerte. Debe hacerse un análisis toxicológico y un análisis genético. Y en todos los familiares de primera línea, en familiares de segunda línea sintomáticos o en familiares con antecedentes similares, debe estudiarse en profundidad con todos los métodos complementarios que correspondan e incluso con test de provocación o estudio electrofisiológico. Como les decía, este primer cuadro clínico que se nos presenta frecuentemente tanto en consultorio como en una guardia de emergencia, pacientes que acuden, por ejemplo, por palpitaciones y tenemos un registro de taquicardia ventricular no sostenida, en esos pacientes se recomienda con clase 1 hacer, como les decía recién, un análisis real del electrocardiográfico, no solamente diagnosticar TB no sostenida, sino ver cuál es la morfología, cuál es el foco posible, qué longitud de ciclo tiene la taquicardia, cuál es el intervalo de acoplamiento, a qué velocidad es la taquicardia, qué frecuencia cardíaca desarrolla, porque son todos criterios de mayor o menor riesgo para saber si yo lo debo seguir estudiando en la internación o lo puedo hacer mediante el análisis por consultorio. Fíjense también que cobra mucha relevancia la historia personal del paciente, la historia familiar y el laboratorio. Si estas taquicardias ventriculares no sostenidas están asociadas a un síncope con sospecha de origen arrítmico o son taquicardias ventriculares no sostenidas monomórficas mayores a 200 latidos por minuto o quedó registrado una dupla ventricular que es seguida de taquicardias ventriculares polimórficas, estos pacientes son de mayor riesgo y deben quedar ingresados y estudiarse intra-internación. Mientras que si todos estos parámetros son negativos, podemos seguir su estudio ambulatorio. Como dice el gráfico, tanto un electro de 12 derivaciones para poder sacar más provecho, buscar signos compatibles con cardiopatías estructurales o principalmente con canalopatías, más un ecocardiograma Doppler, forman la base, la indicación clase 1 y un Holter de 24 horas con clase 2, la base de nuestro estudio. En base a este trípode, podemos nosotros saber si tenemos mayores posibilidades de que se trate de una cardiopatía idiopática y una TB idiopática, o si ya sospechamos una determinada cardiopatía estructural, o si ya con el electrocardiograma evidenciamos una canalopatía. Recordando dentro de las cardiopatías estructurales que debemos enfocarnos siempre en primer lugar a la cardiopatía coronaria para descartar. En el caso de descartarse enfermedad coronaria, es indicación clase 2A solicitar una resonancia para continuar su valoración diagnóstico y pronóstica. Se siguen afirmando en estas guías que los factores de riesgos de mayor potencia estadística para predecir una muerte súbita son, por supuesto, si un paciente ya ha padecido una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular hemodinámicamente descompensado, esos pacientes, por supuesto, siguen teniendo indicación clase 1A para el implante, para prevención secundaria, ya sería en este caso, de muerte súbita. En el caso, y esto sí es algo nuevo en las guías que se resalta mucho, la importancia de un tratamiento médico óptimo. Y en este caso está encarado principalmente a pacientes que tienen insuficiencia cardíaca después de las últimas evidencias que hay respecto a los 4 fármacos que más disminuyen la morbilidad y mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca, como ser los IECA, GUARA2 o ARNIS, los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, los beta bloqueantes y los inhibidores de la SGLT2. Entonces se pide sí o sí tener optimizado este tratamiento como para evaluar a posteriori el riesgo de muerte súbita de nuestros pacientes. Por supuesto, evaluar la cardiopatía estructural, recordando que la cardiopatía isquémica es la más prevalente, y finalmente condiciones específicas determinadas de acuerdo al contexto clínico de cada paciente, a la edad, como habíamos visto hoy en el gráfico de inicio, tenerlo de referencia para saber cuál es el origen de la arritmia que más debo sospechar de acuerdo a la edad, al género y a la cardiopatía estructural que encontremos. En primer lugar, si recibimos un paciente con un síndrome coronario agudo con elevación del ST, las guías nos remarcan al principio que debemos recordar que tanto la inestabilidad hemodinámica, es decir, si asociado a este síndrome coronario el paciente cursa una insuficiencia cardíaca, un edema agudo de pulmón, está hipotenso, está en shock cardiogénico, o ya conocemos tener una fracción de eyección del menos del 40%, o si evidenciamos múltiples derivaciones con supradesnivel del ST,
o incluso si constatamos signos compatibles con repolarización precoz. Estos criterios son remarcados por estas nuevas guías como predictores importantes de arritmias ventriculares y de riesgo de muerte súbita intrainternación. En estos contextos, las guías recomiendan con clase 2A hacer beta bloqueante endovenoso previo al ingreso a la sala de hemodinamia. Lógicamente, siempre y cuando no tenga contraindicaciones absolutas, pero va tomando mayor importancia la prevención con beta bloqueantes endovenosos cuando incluso el paciente no se registraron arritmias ventriculares durante el ingreso del paciente a la internación. Por supuesto, es clase 1 hacer una cinecoronariografía urgente, revascularizar al paciente, tener estabilizado su que haya un equilibrio hidroelectrolítico, hacer beta bloqueantes endovenosos durante el procedimiento y mantenerlo a nuestro paciente con un menor nivel de adrenalina circulante, sedarlo, relajar. En el caso de que pese a estas intervenciones, es decir, el bloqueante endovenoso y la revascularización, nuestro paciente presenta arritmias ventriculares, en ese contexto sí está indicada la amiodarona endovenosa en primer lugar, con una recomendación clase 2A. En el caso de que pese a eso el paciente sigue con alta densidad de arritmias ventriculares, estamos con la posibilidad de realizar lidocaína endovenosa o una sedación profunda e intubación del paciente. Si el paciente persiste con arritmias ventriculares recurrentes y requiere de cardioversiones reiteradas, se puede plantear en agudo, esto es algo un poco jugado, pero en agudo, realizar una ablación cuando nosotros determinamos una determinada extrasístole que es la responsable de iniciar justamente las salvas de taquicardias ventriculares. En ese caso, se podría plantear el mapeo electrofisiológico, si es posible, con un mapeo tridimensional para tener más chances de localizar el origen de esas salvas de taquicardias ventriculares para eliminar y disminuir el riesgo de muerte intrainternación de nuestro paciente. También es indicación clase 2A el marcapaseo y la sobreestimulación, o finalmente aparece como una posibilidad con menos evidencia la modulación autonómica y el soporte circulatorio mecánico. Tenemos que saber que en todo paciente que ha sufrido este síndrome coronario con elevación del ST, que ha tenido arritmias ventriculares, el paciente tiene que irse de alta con una valoración ecocardiográfica de su fracción de eyección. Si estos pacientes se van de alta con menos del 40% de fracción de eyección, deben realizarse una nueva valoración de su función ventricular entre la 6ª y la 12ª semana después del infarto, ya que si, pese al tratamiento óptimo y pasado alrededor de 2 meses, el paciente persiste con tendría indicación clase 1 hacer prevención primaria con el implante de un cardiodefibrilador. También, como decíamos, clase 2A está la posibilidad de hacer una ablación cuando nosotros evidenciamos una determinada extrasístole, que es la que gatilla las taquicardias ventriculares polimórficas. ¿Qué pasa en el caso de pacientes con cardiopatía ya isquémico-necrótica, es decir, con una enfermedad arterial crónica en tratamiento estabilizado? Esos pacientes, como dijimos, a las 6 a 12 semanas después de haber padecido un infarto, deben ser reevaluados para ver si su fracción de eyección continúa siendo de un deterioro moderado o aún más severo. Si el paciente tiene menos de 40%, debemos plantear ahora sí con mayor especificidad, si estamos hablando de un paciente con un deterioro de 35 o menos de fracción de eyección, asociado a insuficiencia cardíaca, tiene indicación clase 1 de implante de cardiodefibrilador para prevención primaria de muerte súbita. Y como una recomendación nueva en esta guía, es que si el paciente tiene menos de 30 y aunque no tenga insuficiencia cardíaca, tiene indicación clase 2A de hacer prevención primaria con el implante de un desfibrilador. ¿Qué pasa si nuestro paciente está entre 36 y 40%? Si se asocian taquicardias ventriculares no sostenidas o síncope, gana mucha indicación en estas nuevas guías la realización de un estudio electrofisiológico que pasa a ser clase 1, cuando anteriormente era clase 2,
para determinar si es inducible una taquicardia ventricular, y en ese caso se indica un cardiodesfibrilador, o si no determinamos la etiología del síncope, o si no es inducible la taquicardia ventricular, la posibilidad de poner un sistema de monitoreo continuo, un loop recorder. También es importante saber qué hacer cuando se presenta una taquicardia ventricular monomórfica sostenida en un paciente ya con una cardiopatía isquémico-necrótica. Si estamos hablando de un primer episodio de una taquicardia sostenida en un paciente con cardiopatía isquémica, otra vez debemos evaluar su fracción de eyección. Si su fracción de eyección es menor de 40, volvemos a lo mismo. Hacer prevención primaria de muerte súbita, ya sería prevención secundaria. Estamos ante la presencia de un paciente que hizo taquicardia ventricular monomórfica sostenida de inicio espontáneo, no es inducida, y tiene una fracción de eyección de menos del 40%, en esos pacientes hay que hacer prevención secundaria mediante el implante de un CDI. Pero ¿qué pasa, plantean en estas nuevas guías, si tenemos un paciente con 40 o más de fracción de eyección y el paciente tolera hemodinámicamente la taquicardia ventricular sostenida? Si esto es así, las guías plantean con el mismo nivel de evidencia poder realizar una ablación con catéter del circuito de la taquicardia ventricular, poner un cardiodesfibrilador o hasta incluso indicar amiodarona. Así está diagramado el algoritmo. Sin embargo, en el texto uno lo lee y da claramente prioridad. En primer lugar, intentar interrumpir el circuito mediante una ablación. En segundo lugar, el desfibrilador. Y por último, la administración de amiodarona. También, si el paciente ya tiene puesto un CDI y desarrolló una taquicardia ventricular, en este caso, si es una tormenta rítmica, guiarse por el algoritmo de tormenta rítmica que proponen las nuevas guías, y si es una taquicardia ventricular sintomática y el paciente ya estaba en tratamiento con amiodarona, en ese paciente se indica con clase 1 la ablación con radiofrecuencia del circuito de la taquicardia ventricular. Y en el caso de que no estaba en tratamiento con amiodarona, se puede ofrecer al mismo nivel de evidencia la ablación, la administración de sotalol o de amiodarona. ¿Qué hay de nuevo en relación a las taquicardias ventriculares idiopáticas o a las cardiopatías inducidas por extrasístoles? Las guías recalcan otra vez al comienzo el análisis sistemático del electrocardiograma, tratando de ser más meticulosos en determinar si la morfología es compatible con taquicardia ventricular de origen en tracto de salida de ventrículo derecho o si es de origen fascicular izquierdo, marcando los criterios diagnósticos que deberíamos utilizar. Hablamos de una taquicardia de tracto de salida de ventrículo derecho cuando tenemos una morfología de bloqueo de rama izquierda en precordiales, con un eje inferior donde tenemos los QRS positivos en 2, 3 y F, y una transición en precordiales entre B3 y B4. En el caso de las fasciculares izquierdas, vamos a tener una morfología en precordiales de bloqueo de rama derecha, en este caso un eje superior desviado claramente hacia la izquierda o hasta la extrema derecha incluso, y un QRS que no supera generalmente los 130 milisegundos. En estos casos puntuales, cuando hablamos de taquicardias de tracto de salida o fasciculares izquierdas, estas guías ponen a partir de ahora como primera línea de tratamiento la ablación con radiofrecuencia. Ya no más el intentar con beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos, sino que pasa a ser de primera indicación la ablación con catéter. Los beta bloqueantes y los bloqueantes cálcicos quedan como clase 1 para todos los demás focos ectópicos de taquicardias ventriculares o de alta carga de extrasístoles que no sean del tracto de salida del ventrículo derecho o fasciculares izquierdos. También recomiendan en este contexto no quedarnos con una ecografía normal para asumir como idiopáticas a estas taquicardias ventriculares, sino avanzar hacia una resonancia cardíaca. Y también ofrecen como 2A hacer betabloqueantes, bloqueantes cálcicos o flecaimidas si la ablación no fuera factible o si fuera rechazada por el paciente. Lo que sí nos queda claro es que es indicación clase 3, es decir, que no corresponde indicar amiodarona en estos casos. Pasando a solo las extrasístoles ventriculares o una carga tal vez un poco más baja de taquicardias ventriculares,
plantean en las guías que seamos muy meticulosos en correlacionar con síntomas. Si realmente estas taquicardias o estas extrasístoles son las responsables de los síntomas, en ese caso vamos a evaluar si se tratan de tracto de salida o fasciculares izquierdas, porque pasarían a tener clase 1, indicación de ablación, y si no fueran de este origen, la clase 1 está dada para los beta bloqueantes y los bloqueantes cálcicos. ¿Qué pasa si el paciente es completamente asintomático, pero tenemos una carga mayor del 10% de la totalidad de latidos registrados? En el caso de que sea solo mayor del 10%, no recomiendan intervención, sino más bien un seguimiento anual para ver de que no exista deterioro de la fracción de eyección o dilatación de cavidades en la evolución del paciente. En el caso de que tuviera más del 20% de carga rítmica, en ese caso lo mismo, el seguimiento, pero ya se puede ofrecer, se puede considerar hacer una ablación con radiofrecuencia. ¿Qué hay de nuevo respecto a la miocardiopatía dilatada o también a la cardiopatía no dilatada, y a darle mucha importancia a la resonancia y a la genética? Nos dicen que en primer lugar hagamos siempre una resonancia cardíaca con realce tardío con gadolinio para confirmar si estamos en presencia o no de una cardiopatía dilatada idiopática, por así decirlo, o de origen genético, descartando otras etiologías por la mayor sensibilidad que puede prestar la resonancia en comparación con el ecocardiograma. En el caso de que tengamos un paciente que tiene historia familiar de miocardiopatía dilatada, tiene historia familiar de muerte súbita en menores de 50 años, o en menores de 50 años se evidencian trastornos de la conducción auriculoventricular, pasa a tener una indicación clase 1, la realización de test genético, por lo menos considerando a la lamina, al fosfolambán, a la filamina, que son los genes que peor pronóstico van a determinar en nuestro paciente, mostrando un alto riesgo de muerte súbita. Una vez que nosotros determinamos mediante resonancia, y en el caso de que tengan esos predictores de riesgo con genética, es de suma importancia otra vez la fracción de eyección. Si el paciente tiene menos de 35% de fracción de eyección, ese paciente tiene indicación clase 2A para el implante de un CDI para prevención primaria de muerte súbita. En el caso que el paciente tenga 36 o más de fracción de eyección, debemos sumar, si es que existen, predictores de riesgo tales como el síncope, la presencia de realce tardío con gadolinio en la resonancia cardíaca, la presencia de TV no sostenida en Holter, o si tenemos algún predictor genético, en ese caso sí tiene una indicación clase 2A el implante de un CDI. Caso contrario, se debe realizar seguimiento o, si sospechamos arritmias y no las determinamos con un Holter, solicitar el implante de un loop recorder. Respecto a la miocardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho, vuelven a resaltar el valor diagnóstico y pronóstico que tiene la resonancia cardíaca en este caso, tanto para confirmación diagnóstica como para la evaluación de si existen zonas fibróticas o de reemplazo de tejido a través del realce tardío con gadolinio. También es indicación clase 1 la valoración genética, y se recomienda que el paciente no realice actividad física intensa. Es decir, si estamos hablando de un deportista profesional, tendría contraindicada la continuidad de su actividad física. ¿Cuándo se indica un desfibrilador en la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho? Cuando ese paciente también evidencia una disfunción ventricular tanto derecha o izquierda severa, cuando el paciente tenga una disfunción ventricular derecha-izquierda moderada, pero son sintomáticos por taquicardias ventriculares no sostenidas, o ya han tenido inducibilidad en un estudio electrofisiológico de una taquicardia monomórfica sostenida. En esos casos tienen indicación clase 2A el implante de un cardiodesfibrilador. También es indicación 2A porque en el contexto de la miocardiopatía arritmogénica han probado mucha eficacia las terapias antitaquicardias. Entonces se recomienda enfáticamente programar todas las posibilidades para evitar el choque en estos pacientes, porque han mostrado en varios estudios que la eficacia a estas terapias es muy alta. Por lo tanto, hay que programar todo lo que podamos para evitar el choque. Y finalmente, hacer una ablación con radiofrecuencia si se trata
o si se evidencian taquicardias ventriculares monomórficas sostenidas que sean recurrentes pese al tratamiento con beta bloqueantes. En la miocardiopatía hipertrófica, además de seguir avalando el score ya publicado desde el año 2014 para estratificar el riesgo a 5 años de muerte súbita, aunque ha sido muy criticado por la escuela estadounidense, en esta nueva guía de arritmias ventriculares y muertes súbitas lo vuelven a confirmar, recomendando ahora sí que ya cuando tenemos un riesgo intermedio o bajo, es decir, entre el 4 y el 6%, o hasta incluso en pacientes con menos del 4%, pero si a esos porcentajes se suma la presencia de realce tardío con gadolinio en la resonancia, sobre todo cuando hay más del 15% de la masa ventricular izquierda, cuando tiene un deterioro de la fracción de eyección, cuando hay una respuesta normal al ejercicio, cuando tienen aneurismas apicales o cuando determinamos la presencia de una mutación sarcomérica. En estos casos, estos modificadores de riesgos nos pasan a mostrar una evidencia DOSA para el implante de un cardiodesfibrilador en los de riesgo intermedio y 2B en quienes podríamos considerar cuando tenemos un riesgo bajo de acuerdo al score original. Respecto al síndrome de QT largo, estas guías vuelven a confirmar que vamos a hacer diagnóstico de síndrome de QT largo en presencia de un QT corregido mayor a 480 milisegundos en varios electrocardiogramas y, lógicamente, habiendo descartado todo tipo de posibilidad de causa secundaria, o si utilizamos el score de Schwartz, tener 3 o más puntos también confirma el diagnóstico de síndrome de QT largo. Como ustedes saben, en el score de Schwartz no figura si el paciente tiene o no una mutación genética. Hoy en día las guías diagnostican con presencia de mutación genética, el paciente ya tiene confirmado su diagnóstico de síndrome de QT largo, pese, aunque no tenga incluso, la prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma. Estos pacientes con una mutación patogénica presente ya pasan a ser pacientes con diagnóstico de QT largo. Debemos evaluar, estratificar y tratarlos como un paciente sintomático. En el caso de que tengamos un paciente con un QT entre 460 y 480, pero ha tenido un síncope de probable etiología arrítmica, en esos pacientes también confirmamos el diagnóstico de QT. Y en cuanto al tratamiento, todos los pacientes con síndrome de QT largo tienen indicación de los beta bloqueantes no cardioselectivos, como ser el propranolol o el nadolol, y en el caso de que el subtipo de QT largo sea el de tipo tratamiento con mexiletina antes que con beta bloqueante. Este es el algoritmo que presentan estas guías, organizando básicamente 4 cuadros clínicos en los cuales se puede presentar un paciente con síndrome de QT largo, como ser una parada cardíaca, un síncope sin tratamiento, un paciente asintomático pero que evidencia el síndrome de la presentación electrocardiográfica de un QT prolongado, o pacientes asintomáticos que tienen una mutación patogénica. Fíjense que es de clase 1 hacer recomendaciones a todos los pacientes sobre los cuidados que tienen que tener en relación a los tratamientos farmacológicos que van a tomar, porque muchos de ellos pueden prolongar el intervalo QT. Fíjense que todos tienen indicación de beta bloqueantes. Clase 1, los 3 primeros casos clínicos. Clase 2A, si es que el paciente tiene solo la mutación genética y es asintomático. Y finalmente, si se trata del QT3, es la mexiletina, la de clase 1. En el caso de que sea un paciente que ha tenido una muerte súbita y ha sido recuperado, no nos queda duda que ese paciente tiene que recibir un cardiodesfibrilador más beta bloqueantes. En el caso de que el paciente tenga un síndrome de QT largo sintomático, por ejemplo, por un episodio sincopal, pese a estar tratado con beta bloqueantes, también es indicación clase 1 el implante de un CDI. En el caso de que se rechace el CDI, no se pueda implantar por múltiples motivos, se puede plantear como indicación clase 1 la denervación simpática cuando los pacientes tienen taquicardias ventriculares recurrentes o cuando tienen tormentas arrítmicas y son portadores de cardiodesfibrilador. Ahora, con una evidencia DOSA, podemos
ofrecer cardiodesfibrilador o una denervación simpática izquierda en los pacientes sintomáticos y que los beta bloqueantes no son tolerados o estarían contraindicados por severos trastornos de conducción. Y ya la clase 2B queda para los pacientes asintomáticos y que tengan en nuestra valoración en consultorio un perfil de riesgo alto, que lo vamos a determinar de acuerdo al subtipo de síndrome de QT largo que tengas. Si es tipo 1, 2, 3, saben que hay 8 por lo menos, algunos de ellos tienen mayor riesgo que otros. Si en el caso de que encontremos cuál es la mutación patológica, nos puede determinar también su riesgo, y de acuerdo a la calculadora de riesgo de muerte súbita que ofrece justamente esta nueva guía de arritmias ventriculares y muerte súbita. Para ir terminando, también en el contexto de pacientes en quienes diagnosticamos el síndrome de Brugada, recuerden que hoy es diagnóstico el síndrome de Brugada cuando tenemos en el electrocardiograma un punto J supradesnivelado con 2 o más milímetros, con un ST cóncavo y una onda T negativa, en por lo menos una sola derivación. Y esta derivación puede haber sido registrada, puede ser B1 o B2, puede haber sido registrada en el cuarto espacio intercostal, que es lo que en forma estandarizada hacemos, pero también puede ser en el tercero o en el segundo espacio intercostal, es decir, que usando las precordiales altas también podemos diagnosticar el síndrome de Brugada. Y hablamos de una confirmación diagnóstica cuando estamos en presencia de un patrón tipo 1 espontáneo, o cuando tenemos un patrón tipo 1 inducido farmacológicamente con los test de provocación, pero en el contexto de un paciente que ha sido recuperado de una muerte súbita o que tiene registradas taquicardias ventriculares polimórficas o fibrilación ventricular. Es de clase 2A el diagnóstico en presencia de un patrón tipo 1 inducido que haya padecido un síncope de probable etiología rítmica o que refiera respiración agónica nocturna o que haya obviamente historia familiar de síndrome de Brugada o muerte súbita en menores de 45 años. En todos estos pacientes se recomienda con clase 1 la realización del test genético, el implante de cardiodesfibrilador para prevención secundaria, y se puede plantear el implante de un desfibrilador para los pacientes que son patrón tipo 1 espontáneo y han padecido un episodio sincopal con altas chances de etiología arrítmica. Finalmente, entre las poblaciones especiales, que presentan muchas en estas guías, elegí comentarles 2 datos nada más de la muerte súbita en atletas, recordando que por supuesto en mayores de 35 años es mucho más frecuente. Hablamos del 2 al 6,3 por cada 100.000 atletas por año. En menores de 35 es entre el 0,4 y el 3 por cada 100.000 por año, y con la todavía incógnita de que por qué las mujeres atletas tienen menor riesgo que los varones. Es uno de los gaps que hay en el conocimiento en estas nuevas guías. Fíjense que de cada 14 atletas que padecen una muerte súbita, solo una es mujer, los otros 13 son varones. ¿Qué recomiendan estas guías? Recomiendan hacer la valoración precompetitiva, que siempre es tema de controversia en todos los congresos. Estas guías apuestan a realizar una valoración precompetitiva mediante una anamnesis y examen físico, mediante el electrocardiograma. Si en la anamnesis, en el examen físico o en el electrocardiograma encontramos cualquier dato patológico, eso sí nos obliga con una clase 1 a continuar la investigación mediante ecocardiograma o resonancia cardíaca si correspondiera. También indican en estas guías la importancia que tiene que todos los eventos deportivos masivos cuenten con desfibriladores externos y personal capacitado para la realización de RCP básica, y la guía europea apuesta a decir que a favor de la valoración precompetitiva. Entonces, para terminar, algunos mensajes que me parecen importantes de estas nuevas guías son el que debemos aumentar la disponibilidad de desfibriladores externos en espacios públicos y aumentar la educación masiva a la población sobre las maniobras de RCP básica, que debemos pensar y realizar autopsia en todos los menores de 50 años que han padecido una muerte súbita, porque nos puede dar mucha información para prevenir en el resto de su familia, que la indicación
de cardiodefibrilador debe considerarse también en el pronóstico que el paciente tiene de muerte no súbita, no arrítmica. Es decir, que no nos olvidemos que para indicar un CDI el paciente debe tener un pronóstico mayor a 1 año de vida. Si el paciente ya tiene pocas chances de vivir a más de 1 año, debemos replantearnos la indicación del desfibrilador. Que hoy en día la ablación con radiofrecuencia gana mucho territorio, principalmente pasa a ser una indicación de primera línea en pacientes con taquicardias o extrasístoles ventriculares de tracto de salida de ventrículo derecho y fasciculares izquierdas, que el propranolol y el nadolol son indicación clase 1 para todos los pacientes con síndrome de QT largo y sobre todo quienes ya han tenido síntomas, y que el patrón inducido de Brugada en pacientes asintomáticos o que no tengan antecedentes ni personales ni familiares no es diagnóstico de síndrome de Brugada. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso también con ese tema, sabiendo que una inducibilidad mediante drogas en ausencia de síntomas y de antecedentes no confirma el diagnóstico de síndrome de Brugada, y que la estratificación de riesgo siempre es difícil, es controvertida, nada sencillo de determinar a quién corresponde o no colocar un CDI. Finalmente, lo que seguimos sin saber en estas nuevas guías es que no tenemos determinados otros predictores de riesgos distintos a la fracción de eyección para pacientes que sean asintomáticos, que no sabemos tampoco cuál es el intervalo óptimo para reevaluar a un paciente que tiene una cardiopatía estructural. No sé si lo debo hacer cada 6 meses, una vez por año, cada 2 años, puede ser variable entre cada cardiopatía. Hoy por hoy todavía desconocemos la seguridad y la eficacia a largo plazo de los cardiodefibriladores subcutáneos, que lógicamente depende del seguimiento que necesitamos, del tiempo para ver su eficacia y su seguridad, que tampoco sabemos cómo hacer o cuándo prevención primaria con un cardiodefibrilador en pacientes que tienen cardiopatía estructural, pero que no tienen un deterioro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo o lo tienen de grado leve. Todavía es inseguro todos los predictores pronósticos que nos ofrecen las guías, que la eficacia de la ablación con radiofrecuencia o de las drogas antiarrítmicas en pacientes asintomáticos con TB de tracto de salida o de fasciculares izquierdas todavía es incierto, que el rol del CDI en la cardiopatía isquémica con un deterioro leve, por ejemplo, un paciente con simplemente un 50% de fracción de eyección, después de hacerle una ablación de su taquicardia ventricular, no sabemos qué rol puede cumplir realmente el implante de un desfibrilador. Se desconoce si hubiera algún otro predictor de riesgo para el desarrollo de una cardiomiopatía por extrasístoles ventriculares que sea independiente de las extrasístoles, es decir, no sabemos si hay alguna otra alteración genética que facilite la aparición de una cardiomiopatía cuando tenemos más del 10 o más del 20% de carga arrítmica en estos pacientes. Y finalmente, lo que les decía recién, tenemos todavía un pobre entendimiento del por qué las mujeres atletas tienen menos riesgo de muerte súbita que los hombres. Esto fue todo, muchas gracias. Es complicado compactar toda una guía en poco, pero creo que hemos tocado los temas más relevantes, así que agradezco la presencia de todos los panelistas para poder compartir sus opiniones e intercambiar un poco los conocimientos. Muchas gracias. Bueno, Gerardo, excelente presentación y la verdad que no es fácil sintetizar, como decís vos, en toda una guía en pocos minutos. Bueno, le voy a dar paso. Hay preguntas, pero quiero darle paso antes a los panelistas, a Omar, o Alejandro, o Gabriela, no sé quién quiere usar la palabra primero y después hago que ellos opinen, voy a darle participar a las preguntas que existen. Bueno, Gerardo, primero felicitar a la Sociedad de Cardiología de Misiones por la invitación como panelista y felicitarte por la clase porque realmente una guía bastante compleja, muy larga, poder acortarla y explicarla de una manera muy práctica, te felicito, realmente. A mí lo que me pasó cuando yo leí la guía de arritmias ventriculares es que notaba que nos pasaba lo mismo que con las de arritmias auriculares, la de supra, con las de supras ventriculares, que iba pasando el tiempo y iba aumentando todo lo que es la electrofisiología intervencionista,
y todo lo que es el tratamiento médico, farmacológico, iba como disminuyendo lentamente algunos niveles de indicación. Esta guía lo marca claramente, como en el caso, por ejemplo, bueno, de las arritmias ventriculares idiopáticas, es indicación clase 1 la ablación cuando el paciente tiene, bueno, síntomas o cuando hay o está inducido un ataque de miocardiopatía, o en el caso, bueno, no pudiste nombrar mucho, pero de las enfermedades neuromusculares, como la indicación del estudio electrofisiológico ha tomado una jerarquía con indicación 1. Es muy interesante, al igual que la amiodarona, cómo ha caído de indicación de 1 a 2A en una arritmia ventricular refractaria en un síndrome coronario. Pero mi pregunta va por otro lado. Mi pregunta va por, si bien somos más intervencionistas, también apareció la resonancia. También aparecieron múltiples métodos de imágenes que nos permiten a nosotros estudiar al paciente como bastante, pero hay veces que el paciente, resonancia normal, ecografía normal, Holter extrasístoles aisladas, en realidad, bueno, un eco que generalmente siempre es patológico cuando el paciente viene con arritmias ventriculares, pero da todo negativo. ¿Qué hacemos con ese paciente? La misma guía se lo plantea como una laguna en la evidencia, pero yo te lo tengo que preguntar porque es la pregunta que me transmiten a mí siempre los cardiólogos clínicos. ¿Cada cuánto estudiamos a este paciente? ¿Cuándo repetimos una prueba que le dio negativa? Yo te doy mi opinión primero, vos después dame la tuya. Sí. Seguro, Yo, dale. yo lo que planteo muchas veces es que depende, bueno, el paciente claramente, y depende de la manera que el paciente viene a la consulta, si viene refiriendo un síncope o no, o si tiene un... Yo generalmente al paciente, si no tuvo síncopes, repito, si no tuvo un síncope o un cuadro de inestabilidad, al paciente lo controlo cada 6 meses o un año. Un paciente que dio todo normal, en teoría. ¿Vos cómo lo manejás a este paciente? Mira, coincido plenamente en todo lo que dijiste, Omar, por supuesto. Partiendo de, creo que es el concepto que todos tenemos, una guía es básicamente sugerencias, recomendaciones en base a toda la evidencia que hay disponible hoy por hoy. Creo que hay muchas más cosas extras que tienen importancia en el día a día, en el consultorio, a la hora de determinar el riesgo y saber qué conducta vamos a tomar en cada paciente. Ojalá las guías tuvieran la solución y fueran la verdad absoluta, sería mucho más sencillo seguir un algoritmo y quedarnos con esa tranquilidad. Hay tantos factores, incluso nunca hablados en la guía, partiendo hasta incluso de factores sociales, de saber el ambiente en el que se maneja el paciente, qué otros fármacos, cuántas otras comorbilidades. Creo que es sumamente amplio y me parece la parte artística de la medicina, donde no hay una evidencia científica rotunda y nosotros vamos a ir viendo en consultorio, de acuerdo al perfil de nuestro paciente, si lo vamos a recomendar volver a vernos en 4 meses, en 6 meses, en un año. Me parece que no hay una verdad absoluta, así que es muy, muy asociado al componente artístico del consultorio, ¿no? De ver lo que uno también como profesional percibe del caso clínico referido por el paciente. Hay algunos signos, como vos decís, un episodio sincopal es distinto si es un síncope asociado a un traumatismo craneal, si hay un pródromo o no, si nos dan más pistas de etiología rítmica o si sospechamos más de origen vasovagal. Creo que es tan amplio, y no lo pudieron determinar las evidencias en una guía, menos nosotros vamos a tener la respuesta clara a todo. Sí es alentar a todos los colegas y a cada uno de nosotros a ser lo más meticuloso posible con cada uno de los métodos complementarios, ser lo más humano posible a la hora de transmitir la información y sobre todo ver cómo recibe el paciente la información, volver a testear el grado de importancia que le da el paciente a todo lo que nosotros le podemos transmitir. Porque muchas veces uno se queda tranquilo de haber transmitido toda la información que corresponde, pero no sabe cuánto llegó al paciente. Y no tiene validez si no llegó, el paciente no entendió y no toma conciencia de los riesgos o de todo lo que se tiene que cuidar. Me parece que es importante transmitir y rechequear a ver qué es lo que el paciente interpretó. Creo que eso nos puede ayudar mucho a determinar a ver
¿cuándo volver a ver a ese paciente? Si nosotros vemos que no hay un entendimiento total, creo que lo vamos a citar mucho antes. Si vemos que es un paciente sumamente lúcido y va a tomar todas las precauciones posibles, sabemos que lo podemos citar un poco más alejado. Excelente, gracias Gerardo. Alejandro, Gabriela. Gaby, por favor. Bueno, yo más que pregunta, por ahí me quedo con algunas cosas que me resonaron, digamos. Una, me queda la duda todavía del algoritmo que proponen para la estratificación de miocardiopatía hipertrófica. Vimos el año pasado que la guía americana cambió bastante y subestimaba un poco el valor del risk score, el cálculo, digamos, de miocardiopatía hipertrófica. Y lo que me llama mucho la atención es que toma como factor de riesgo, digamos, la presencia todavía de la respuesta normal de la caída de la TA, y no está el síncope, por ejemplo. Como sabemos, la miocardiopatía hipertrófica es algo sumamente dinámico, depende de la precarga, de la poscarga, del vasodilatador, entonces darle semejante valor en la estratificación de riesgo, algo que es sumamente variable, y sacar el síncope, digamos, de esta guía me hace mucho ruido. Otra cosa que creo que nos alivia, y en esto del entendimiento, y a todos los que somos electrofisiólogos, nos aclara un poco la cosa, es el tema del Brugada. Es decir, a mí me pasa que me mandan muchos pacientes del interior con un Brugada NI ahí en un electro, haciendo electromancia, que no tiene antecedente absolutamente nada, y decir, le hago el test de fleca y me da positivo, y de qué me disfrazo, y después el electrofisiológico que también está cuestionado. Entonces, ahora queda como un poquito más limpio que antes de hacer la electromancia, del tipo 2,5, 2,5, si no tengo un tipo 1 espontáneo. Es fundamental el antecedente del paciente, me parece que engloba y ayuda un montón a nosotros, que muchas veces nos mandan como, dale vos la mala noticia de que tiene un tipo 2 y inducirle el tipo 1 y fíjate qué te disfrazás después, digamos. Y lo otro, que si bien Omar decía esto de que de alguna manera nos estamos poniendo más invasivos, me parece que también la guía le da un poco de honestidad a la parte del tratamiento de estas sístoles, sobre todo el tracto de salida, de ventrículo derecho, que antes parecía ese punto de corte maldito, que todo el mundo iba a ir a la taquicardiomiopatía si tenía más del 15% de arritmias ventriculares, y que incluso, o sea, todos aquellos que tengan más del 10, lo puedo mirar, e incluso puedo seguir mirando aquellos que tengan más del 20%. Digo esto porque todos los que hacemos, incluso con mapeo electroanatómico, sabemos lo difícil que es ablacionar un foco en el tracto de salida y digamos, las posibilidades de éxito. Entonces, tener este respaldo de que no soy una asesina si sigo a mi paciente, y que las posibilidades de una taquicardiomiopatía inducida por retrasístole es baja, me parece que también es bastante honesto, digamos. Así que eso, muchas preguntas no hay, más que esos comentarios. Y felicitar Muchas obviamente gracias. al doctor por la excelente Gracias, Gaby. charla. Al contrario, mira, muchas gracias por tu comentario, y hago uno solo cortito antes que nos comente algo Alejandro. Como hago la parte hipertrófica, por eso resalté tanto durante esa presentación, que pese a todas las críticas que ha hecho la escuela estadounidense sobre ese score de riesgo que propone la sociedad europea, siempre la tendencia es que la sociedad americana, los estadounidenses, buscan siempre mucha mayor sensibilidad para saber a quién poner un CDI, mientras que los europeos apuestan mucho más a la especificidad. Yo creo que todos estos factores modificadores que ellos sumaron ahora a la estratificación de riesgo es justamente después de las críticas que han tenido de la imprecisión o de cuántos pacientes quedan afuera de ser protegidos por un cardiodesfibrilador. Por eso tuvieron que aceptar la evidencia que está publicada por todos lados. Claro, por ejemplo, la presencia de los aneurismas apicales, que no figuraba anteriormente, la presencia de realce tardío con gadolinio. Entonces, tuvieron que incorporar para justamente aumentar la sensibilidad. Me parece positivo, asumámoslo como positivo, sabemos que esto es sumamente dinámico y que de acá a 5 o 10 años tal vez estemos hablando de otro score de riesgo totalmente distinto. Así es.
Bueno, Alejandro, doy la palabra. Hola, buenas noches, Gerardo, chicos. La verdad, excelente presentación, Gerardo. En pocas diapositivas nos has puesto en un marco, la verdad, impresionante, todo lo resumido y cómo lo has expresado. Y acá en esta guía vemos el avance de lo que es resonancia, el tratamiento médico óptimo y la parte del test genético, que es, esto es, creo que lo que ha marcado un cambio, de acuerdo a lo que recién hablaban ustedes. Y claro, con miocardiopatía hipertrófica, la verdad que llegar al diagnóstico de pequeño aneurisma o a otras características que lo hacen a esta patología, bueno, esto va avanzando. Y realmente creo que a medida que vayan incorporando recursos, tecnología a los diagnósticos de estas patologías, bueno, van a ir cambiando estas guías, como dicen ustedes, de acá a unos años. Con respecto a algo muy simple, pacientes vienen con extrasístoles ventriculares, con gran carga rítmica, nosotros les realizamos Holter, y vemos que la verdad que la carga rítmica es muy importante y sabemos, bueno, este paciente determino ablacionarlo, medicarlo con beta bloqueantes, pero resulta que este paciente ya viene en una etapa muy avanzada, me ha bajado la fracción de eyección, bueno, veo que ya tiene una miocardiopatía inducida por estas sístoles ventriculares. Resulta que ahora con la parte genética vemos que probablemente estos pacientes que se han dilatado, que han evolucionado a una miocardiopatía dilatada, tienen un valor genético o tienen una carga genética muy importante con respecto a otros pacientes que tienen la misma carga de extrasístole ventricular, pero que no han llegado a dilatarse. Entonces, yo creo que lo genético va a marcar mucho en este tipo de patologías. No sé qué opinan ustedes. Totalmente, Alejandro. Mira, he leído y escuchado charlas respecto de estas guías de parte de los autores, y si tienen que resumir justamente las guías son el valor de la resonancia, tanto para diagnóstico como pronóstico, la utilidad de la genética, tanto para diagnóstico como para evolución de cada una de estas cardiopatías, como vos nombrás, y lo que decía Omar al principio, el avance de la electrofisiología invasiva, tanto en la valoración para estratificación de riesgo con el estudio electrofisiológico, como poniendo de primera línea la ablación en múltiples arritmias que antes tratábamos durante muchos años con fármacos, hacíamos escalada de fármacos antiarrítmicos para lograr el objetivo, y lo que más lográbamos al final eran los efectos adversos de los fármacos antiarrítmicos. Hoy, que la técnica electrofisiológica ha evolucionado mucho, se ha facilitado, tenemos muchas menos complicaciones, hay muchos más años de evolución, disponemos de más tecnología, la verdad que hacer escalada de fármacos antiarrítmicos no se justifica. Fíjense al límite de ya recomendar con un nivel de evidencia 2A la de hacer ablaciones en el contexto de síndromes coronarios agudos, que hubiese sido implanteable hace muchos años atrás. Es decir, si un paciente en el contexto de una taquicardia ventricular cursando un síndrome coronario agudo es refractario inicialmente a la revascularización, al equilibrio hidroelectrolítico, a los beta bloqueantes endovenosos o incluso a la miodarona, el próximo paso es plantear la ablación del circuito, buscar la zona necrótica con el cuidado que corresponde, con todo, pero ya hasta ese límite está avanzando la invasividad para tratar de solucionar el problema de arritmias refractarias. Creo que son los ítems con los que se han quedado todos los autores. Resonancia, genética, el avance del estudio electrofisiológico como mejor evidencia pronóstica y el avance de la electrofisiología para interrumpir los circuitos. Fíjense también, como decíamos al principio, que también hasta incluso en el contexto de pacientes con taquicardias ventriculares que toleran hemodinámicamente, se indica una cardioversión. Vamos cada vez menos en contra de los fármacos antiarrítmicos endovenosos porque no son inocuos, generan hipotensión arterial, prolongan el intervalo QT, facilitarían torsiones de punta, que es lo que hacemos en todas las guardias, en casi todo el mundo, digamos, que el paciente viene y si está una persona que no está muy
entrenada en el manejo de las arritmias es inmediatamente amiodarona endovenosa, creyendo de que es lo más seguro, pensando que es más seguro incluso que la cardioversión. Creo que estas guías a lo que enfocan es hacia la invasividad, porque ya están muy aceitados justamente todos los mecanismos para evitar los efectos colaterales. Gerardo, bueno, quiero hacer una pregunta acá que hace del panel de los participantes. Dice Daniel Ortigosa, en caso de síndrome cutelar o asintomático en deportista, como en corredores de larga distancia, ¿se debería poner un CDI como prevención primaria? Claro, es que cuando uno plantea síndrome de cutelargo, es independientemente de lo que el paciente se dedique. Sea una persona que trabaja en una oficina o sea un atleta de elite. La valoración es la misma para todos. El riesgo de muerte súbita va a ser el mismo para todos. Entonces, en un paciente con síndrome de cutelargo, en quienes deberíamos hacerles todas las indicaciones de prevención de determinados fármacos, tiene que estar tratado con beta bloqueante, tenemos que chequear y descartar los factores predictores de alto riesgo, es ver qué tipo de actividad física se le puede proponer a ese paciente. Si es absolutamente asintomático, no tiene predictores de riesgo, no tiene indicación inicial del implante de un desfibrilador. Ahora, el hecho de ser un deportista, otra vez hay que volver a analizar qué tipo de deporte, qué grado de componente aeróbico o anaeróbico tiene, qué grado de nivel adrenérgico tiene, saber si el beta bloqueante lo está protegiendo o no, para saber si es suficiente la dosis de beta bloqueantes. Es difícil porque en un paciente deportista, un beta bloqueante también tiene facilitado el efecto colateral de la bradicardia, los trastornos de conducción. Me parece que primero lo vamos a analizar como un paciente con síndrome cutelargo, independientemente del deporte, y después sumaríamos para ver qué tipo de actividad física podríamos recomendarle o no. Y otra pregunta de Gustavo Paz, dice, doctor, ¿se comenta algo de la ablación endoepicárdica? Ejemplo, pacientes chagásicos que hacen taquicardia ventricular con morfología de rama derecha. Sí, comentan, pero es muy poco. Acuérdense que estamos hablando de una guía europea donde tocan el tema, sí, de enfermedad de Chagas, sobre la posibilidad de ablación, pero no es lo que más desarrollan, considerando que no es con lo que más experiencia tienen. Creo que en el tema Chagas, entre Argentina y Brasil, yo pediría opinión a los expertos de Argentina y Brasil, que son los que realmente reciben estos pacientes, realizan los procedimientos y ven la evolución en el día a día de los pacientes chagásicos. En estas guías puntuales se toca un apartado muy cortito, reafirmando lo que se dicen en las guías de la Sociedad Interamericana acá de Cardiología. O sea que no está muy desarrollado el tema. Bueno, muy bien el tema. Las preguntas terminaron acá por los participantes. Quiero felicitar a todos los panelistas, al disertante, a Gerardo, excelente charla. Y bueno, creo que estamos en tiempo como para darlo. No sé si alguien le quiere acotar algo más. No, yo muchas gracias. Bueno, yo formo parte yo soy presidente del comité de arritmia y Gerardo nos incorporó acá a nosotros como panelistas y le agradezco mucho a la Sociedad de Cardiología de Misiones, a vos Gerardo en particular, que bueno, siempre desde que estamos has incorporado cosas a nuestro grupo, así que bueno, desde acá te mando un gran abrazo y bueno, muchas gracias por hacernos participar. Bueno, muchas al gracias. contrario, muchísimas gracias a ustedes. De verdad que el acompañamiento de ustedes es muy positivo para cualquiera de nosotros cuando hacemos una presentación. La verdad que uno se siente muy respaldado por todo el comité de arritmia de la FAC, así que el agradecido soy yo. Y tenemos, Jorge, lo habrás visto, Aníbal, la presencia del presidente de la Sociedad de Cardiología de Misiones, que seguramente Aníbal, si querés comentar la actividad que hemos hecho durante todo este año, y después cierra Jorge el evento. Muchas gracias, Aníbal, por tu presencia. No, bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Realmente fantástico, tu clase completísima. Así que bueno, te vuelvo a felicitar y muy agradecido de parte de la Sociedad de Cardiología de Misiones. Bueno, este año hemos realizado muchas charlas de Zoom. Así que bueno, realmente tenemos un programa completísimo, se ha tratado muchísimos temas.
Y bueno, el año que viene, obviamente vamos a hacer otros temas más, así que están todos invitados. Así que bueno, gracias a todos y felicitaciones de vuelta, Gerardo. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias Aníbal, gracias a todos, y nuevamente nos llevan ventaja las mujeres, tienen menos muertes súbitas. Toda enfermedad coronaria también, así que estamos atrás siempre. Bueno, te agradezco a todos y buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas Gracias. noches, chicos. Chao a Muchas todos. gracias. Chao, chao. Chao.